por acá. Pues listo, pues empezamos oficialmente pues nuestra conversación y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este episodio más de Conversamos y además nadamos y estamos muy contentas, muy emocionadas de tener esta ocasión a Jorge Villegas, pero mejor conocido como Coco Villegas, que sin duda es uno de los entrenadores y deportistas más icónicos de México. Y para no adelantarme, Martiux, pues ¿cómo ves si nos cuentas un poquito más de él? Claro que sí. Coco Villegas, como nadador y waterpolista, participó en eventos nacionales e internacionales. En 1978, como nadador de primera fuerza, empezó a realizar maratones de aguas abiertas en distintos eventos mundiales, como en el lago Mempramago, Quebec, nadando 50 kilómetros en 1979, obteniendo tercer lugar. Obtuvo segundo lugar en el río Panamá, Santa Fe, Argentina, nadando 34 kilómetros en 1980. Es entrenador superior de natación por la Escuela Nacional de Técnicos en la Comisión Nacional del Deporte y Federación Mexicana de Natación. Fue entrenador, coordinador y director técnico de natación de los clubes Casablanca. En 1989 fue entrenador nacional y director técnico nacional hasta los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Fue vicepresidente de la rama de natación de la Federación Mexicana de Natación en 1997 y 1998. Fue director técnico de natación del ITEMS Campus Estado de México de 1998 al 2000. Actualmente es entrenador de nadadores en diferentes proyectos de aguas abiertas y eventos para nadadores masters. Algunos de sus nadadores que ha entrenado son Teresa Rivera, Jorge Marino, Paola Meléndez, Carlos Romo, Laura Sánchez, Rodolfo Bulnes, Jaime Lomelín, Ana Rodal, Laura Vaca, Nora Toledano, Arlín González, Ricardo Urrutia, Graco Morlán, entre otros. ¿Cómo ven? ¿Iniciamos? Adelante. Oye, Coco. No nos vas a aburrir con tanto rollo, mejor arrancamos. Tratamos de resumirlo un poquito porque ya sabemos que tu historia son más de 3 hojas, o sea, es un trayecto más de 30 años. Es increíble todo lo que has hecho, la verdad. Es maravilloso tenerte aquí, Coco. Muchas gracias. Y justo para eso es la conversación, para sacarle la sopa de todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria. 40 como entrenador, 40 de entrenador, más aparte todo lo que fue de nadador, entonces súmale. Exactamente. Sí. No, bueno, sin duda, literal toda una vida en el agua, ¿no? Afortunadamente y sanamente. Así es. Oye, Coco, como tú nos has visto en algunas de las conversaciones, pues tenemos algunas preguntas que ya son de ley, ¿no? Okay. Y entonces, pues quisiéramos empezar preguntándote, ¿quién es Jorge Villegas y cómo te definirías? Ok, muy bien. Hola, Jorge Villegas soy yo. Fíjense que yo tengo la fortuna de ser un hijo de un entrenador de natación. Entonces, yo, gracias a Dios, estoy en esto porque lo heredo, no lo hurto ni lo robo porque me lo heredaron. Yo desde que tengo mente, a los 3 años, yo estoy alrededor de una alberca, porque mi papá me llevaba, él era guardavidas, porque en aquel entonces obviamente no habían grandes equipos, estoy hablando de los años 60. Entonces él era guardavidas, pero tenía un equipo ahí en algunos baños donde la gente iba a bañarse, a boxear, a hacer de todo, ejercicios, y pues él estaba en la alberca cuidando, y ahí fue su primer equipo. Entonces, gracias a eso, pues yo, como bien lo dijiste, Ana Paula, yo toda mi vida he estado en el agua, en el buen sentido de la palabra. Me gusta, uno que otro traguito el fin de semana, pero nada más así, social. Pues eso me ha convertido en una persona que soy un apasionado porque desde chico estuve ahí, lo he vivido, no creo que no hay cosa mejor que la natación. A través de los años pues, también aprendes que el deporte te da una formación muy especial como persona, como ser humano, y te enseña valores muy importantes que te van a servir para toda la vida. Entonces, pues es lo que ahora yo como entrenador a través de mis más de 40 años ya,
He tratado de regresarle todo eso que me ha dado a mí la natación y el deporte, regresarlo a través de ustedes. Martita, alguna vez tuve la oportunidad de entrenarla en una época en el CEDOM. Sí, Y claro. he tenido cientos de nadadores que, pues, ok, sí, el objetivo es transmitirles ese amor a la natación, transmitirles ese amor al deporte, pero también darles la ayuda para formarlos como personas. Porque el deporte es maravilloso, es muy bonito, y la competencia es magnífica, pero tenemos que recordar que al podio solamente suben 3 personas. Exacto. Y eso es muy fuerte, ¿eh? Porque hay gente que entrena, y cuando logra subir al podio es maravilloso, es una satisfacción, te enorgullece, maravilloso, pero no todos pueden subir. Pero sin embargo, lo que te transmite y te deja el deporte es mucho más que eso para toda la persona, para toda tu formación como ser humano, y que al final del día, también para tu profesión. El deporte así es, y la vida también, ustedes saben que hay una serie de tropiezos, todos pasamos en cualquier momento de la vida, y el deporte te enseña a superar todo eso. Entonces yo al final del día, Jorge Villegas, soy una persona que vivo el deporte, vivo para el deporte, me encanta el deporte, y si ahora no sigo siendo entrenador de natación a la orilla de la alberca con un equipo juvenil de primera fuerza fijo, es porque desgraciadamente vivir de esto es difícil, honestamente es muy difícil, pero creo que ahora como lo hago es más bonito, porque lo hago por gusto, y pues casi yo cuando me preguntan ¿qué haces? Pues es mi hobby. Entonces, porque amo tanto la natación que lo hago por hobby, ¿no? Por gusto, y por ese placer de transmitir eso. Entonces, Jorge Villegas es un apasionado del deporte y de la natación, en este caso específicamente, pues es lo que me ha enseñado y he hecho toda mi vida. Wow. Claro, claro. Muy bien, ya nos hablaste acerca de que lo traes heredado, ¿no? Pero descríbenos con tus palabras cómo inició esta pasión por el agua. Mira, es muy fácil porque como mi padre me llevaba a la alberca y él en lo que él trabajaba, pues yo jugaba alrededor de la alberca y él entrenaba a sus primeros nadadores, entre ellos creo que alguna vez les comentó Ricardo Marmolejo en su plática que Roberto, uno de sus hermanos mayores, fue entrenado por mi papá. Pero lo chistoso fue que ellos eran compañeros, entrenaban juntos, eran compañeros de equipo, pero mi papá no tenía el talento para la competencia, entonces él me platicó en su momento que él se salió de la alberca dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a competir, lo que te estoy diciendo, no logro grandes triunfos, mejor me salgo y ayudo a los que tienen potencial. Bueno, Roberto Marmolejo llegó hasta Panamericanos, ¿no? Por ejemplo, y en algún periodo mi papá lo entrenó. Entonces, al ver todo eso, después empezaron a llegar nadadores que él le llevó a los Juegos Olímpicos. Mi papá tuvo su primer nadador para Juegos Olímpicos en el 64, imagínate. Wow. Salvador Ruiz de Chávez. Y yo tenía 8 años. Y yo ya sabía lo que eran Juegos Olímpicos. Y ver eso, y ver a un nadador que yo sabía que había Juegos Olímpicos, entrenado por mi papá, y que yo lo vi en la alberca, y que además vi todo su proceso para entrenarse para eso, porque yo era un chamaco, un escuincle que andaba alrededor, pero yo me daba cuenta de lo que ellos hacían para superarse. Y así empezaron a surgir varios nadadores, Luis Ángel Acosta, Ruiz de Chávez, Orozco y los Villagómez, y empezaron las generaciones, y yo veía a Roberto Strauss, mi papá también me entrenó a Roberto Strauss. Entonces, cuando yo empecé a ver, ellos para mí eran mis ídolos. Entonces, estando en la alberca, empiezo también pues, a tratar de copiarlos, imitarlos, y empiezo a entrar en la competencia desde chiquito, desde los 6, 7 años ya andaba compitiendo en el 8 menores, ¿no? Y pues eso, el poderte subir un banco de subida, competir, sentir los nervios, el balazo, la competencia, el ganar por unas décimas, el que te ganen por unas décimas, pues todo eso te va entrando y lo vas viviendo día a día y empieza a hacer falta. Entonces hay un momento dado que no puedes vivir sin esa adrenalina. Y al final del día me atrapó y me quedé en esto de por vida. Yo en algún momento yo quise estudiar ingeniería porque según yo quería tener una profesión, y sí, terminé teniendo una profesión que es la de entrenador de natación, que mucha gente no lo ve como tal, pero al final soy orgulloso de haber sido eso, ¿no? Un entrenador de natación por muchos años.
Y la pasión, pues así fue como creció, ¿no? Claro, claro. Oye, cuéntanos un poquito de tu faceta como nadador de alto rendimiento. ¿Cómo llegas al alto rendimiento? ¿En qué momento decides, sí quiero, ¿no? Sí quiero vivir eso de las Olimpiadas y de las Pues, competencias internacionales? claro, claro. Yo creo que cuando uno empieza a conocer y entender el deporte competitivo, te das cuenta y empiezas a tener esas imágenes, ¿no? Esos ídolos. Y en su momento, al principio, los nadadores de mi papá, que yo los veía en la misma alberca y que se sabía que estaban preparando para unos Juegos Olímpicos. Pero luego llegaron los Juegos Olímpicos de México. Y pues yo, aunque era muy chamaco, tenía 12 años, pues lo viví muy de cerca. Primero porque mi padre, además de que él tenía nadadores que estaban en la preselección para Juegos Olímpicos, él estuvo en el staff de entrenadores para Juegos Olímpicos del 68. Él estuvo al lado de Torfe Nelson, y cuando llegó Ronald estuvo auxiliando. Desgraciadamente, ya incluso cuando llegaron a los Juegos Olímpicos, pues no podían registrar a tantos entrenadores y mi papá fue uno de los que quedó fuera. Incluso también el que era entrenador en ese entonces era el papá de Memo Echeverría. Él fue entrenador también de esa preselección. Entonces yo crecí al lado de ellos. Yo los veía entrenar, iba a sus competencias. Entonces vi cómo creció desde un Memo Echeverría que ha sido nuestro único nadador que tiene un récord mundial en natación, que además es una excelente persona y un gran amigo. Vi al Tibio cómo creció, porque el Tibio estaba abajo de nadadores que mi papá entrenaba, como Luis Ángel Acosta, y de repente yo más vi como un joven empezó a rebasarlo, y cuando de repente ya estaba en los Juegos Olímpicos, y luego verlo triunfar en Juegos Olímpicos, conocer a una Laura Vaca, yo la conocía también de la alberca, porque yo competía con el hermano de Laura Vaca. El hermano de Laura somos de la misma edad. Entonces competíamos nosotros y yo veía nadar a los un poquito más grandes, porque tampoco es mucho más grande, pero sí una categoría arriba, Laura Vaca, Tere Ramírez, nadadoras olímpicas. Y entonces, pues, empezamos a ir a CCCAN, a los campeonatos centroamericanos, que tú fuiste a más de un también, Martita, en categorías. A mí me tocó, desde infantil A me tocó ir a un CCCAN, por ejemplo. Padre. O sea, a los 9 años ya estaban dando 200 combinados a las 11 de la noche, una final en Cali, Colombia, por ejemplo. Entonces, empezar a vivir todo eso, pues empiezas a entrar a las competencias. Y cuando me di cuenta, yo ya estaba para el 72, que eran los Juegos Olímpicos del 72, yo tenía 16 años. Con esa ambición, con esa hambre de querer llegar. Pero mi sorpresa fue que yo sí tenía ganas. Y te lo juro que me preparé y hice mucho esfuerzo y me entrené muy duro con toda la gente del Comité Olímpico. Con mi papá estuve ahí concentrado varios años. Con todos los que han ustedes escuchado, desde un Robert Strauss, Marmolejo, José Luis Prado, Romeo Gómez. Pero desgraciadamente, al final en esa edad, yo vi que no daba el brinco y ellos empezaron a crecer, José Urueta, eran compañeros de mi edad, de mi generación, y pues desgraciadamente nunca pude llegar a una selección de primera fuerza. Eso fue como que, hijo, lo que te queda ahí clavadito, la espinita, ¿no? Y con el CCCAN competí infantil A, infantil B, juvenil A, y cuando llegué a juvenil B ya no pude. Porque fue una generación donde yo tenía que competir y me eliminaba con Ricardo Marmolejo, me eliminaba con el Tibio, o me eliminaba con José Luis Prado, que nadaban las mismas pruebas que yo, José Luis Prado y Marmolejo. Y pues por más que yo le daba, pues, siempre llegaba atrás de ellos. Nunca llegué a la selección. Entonces yo me retiré muy joven de la alberca. A los 7 años yo le dije a mi papá, ya no quiero. Mi papá obviamente se puso fúrico, pero me dijo, tú decides. Y dejé de nadar en la alberca a los 17 años, fui muy joven. Pero como 4 o 5 años después yo seguí jugando waterpolo, hice muchas cosas, hice karate, hice fútbol americano. Me impuse a disfrutar la vida, a probar un poquito con los amigos. Y un día me habló Raúl Villagómez. Que ustedes ya saben perfectamente quién es Raúl Villagómez. Él fue uno de los primeros nadadores que estuvo representando a México en estos grandes cruces de aguas abiertas. Me invitó Raúl y dice, oye, Coco, yo lo conocía desde años, y me dice, ¿por qué no vamos a unos nados de Canadá? Y yo me acuerdo cuando tú nadabas en la alberca, pues te aguantabas, y eras bravo, eras bueno para el fondo. En 6 meses me preparé con él, me ayudó él,
y nos fuimos a probar. Y desde el primer evento llegué y me ranqué entre los primeros 10 lugares, haz de cuenta. Wow. Cuando logras ese tipo de esos logros te dan un impulso extra, te motivan, te inyectan. Y ahí fue cuando dije, regreso a mi deporte, regreso a mi natación. Y porque el waterpolo es precioso, es muy bonito, pero al final es un deporte de conjunto, depende de los factores. Y las aguas abiertas es tuyo, y tú lo vives. Y además, vivir esos escenarios, esas competencias, esos eventos, donde en aquel entonces esos eventos eran una fiesta. Ese lago de Memphramagog que dijiste, sí, Canadá, arriba de Nueva York, es un lago de agua fría, pero es un evento que hacen una gran fiesta. Toda la semana hay un desfile con los nadadores en carros deportivos, hacen una presentación en un escenario un día antes, hacen el evento, luego hacen en la noche una fiesta, hacen una fiesta de entrega de premios. No, son unos fiestones en pueblitos de Canadá, pero que todo el mundo está ahí. Entonces, pues la verdad, todo eso te impulsa, te motiva, y lo pude hacer gracias a Dios. Tuve 4 o 5 años haciendo eventos de estos, hasta que vino la siguiente etapa, ¿no? Llega tu pareja, Tania, mi esposa, luego el hijo, Jorge, Coco, mi hijo, luego llegó el otro hijo, y pues ya tienes otras responsabilidades, ¿no? Entonces, pero por lo pronto, cuando pude, lo disfruté y lo hice con mucho gusto, con mucho placer, y siempre tratando de dejar el nombre de México en alto, ¿no? Y que no me fue tan mal, ahí me defendí. Muy bien. Oye, sí, muy bien. Coco, por favor, platícanos tu etapa de polo acuático. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de esa etapa? Cuéntanos. Fíjate que en polo acuático fue muy padre, porque por lo mismo yo venía de entrenar, tenía muchos amigos en la natación, todos los que te menciono, Nacho Álvarez, el hermano de Alfonso Álvarez, que lo conocen, gran entrenador, su hermano Nacho. Éramos un grupo de la misma generación, que Nacho nos acaba de dejar hace un par de semanas, se nos adelantó. Fue un dolor muy grande, muy grande. Yo estaba con José Luis Prado cuando nos enteramos y fue horrible, pero bueno, pero pensar que es gente con la que creciste, con la que estuviste entrenando, compitiendo, viajando, compartiendo dolores, fiestas, reventones, todo. Y entonces me cambio al waterpolo, que es un deporte totalmente diferente, puros hombres, y es un ambiente más bravo, pero también es muy bonito. Yo tuve oportunidad de jugar con jugadores que jugaron Panamericanos, por ejemplo, o Juegos Olímpicos, y entonces ellos también te transmiten otro tipo de competencia, ¿no? Y entonces te enseñan a ver el valor de trabajar en equipo, porque en natación sí lo haces, pero al final nada más haces un relevo de 4 personas, y allá no, allá es un equipo. Entonces eso fue un proceso muy interesante. El que me invitó fue Pancho García, también un gran jugador, que sin duda de los mejores jugadores de polo acuático de México. Tuve la suerte de estar muy cerca de él. Me conoció, me invitó, me vio algún tipo de potencial. A lo mejor el potencial que me vio era que nadaba rápido y salía por la pelota y la ganaba, ¿no? Siempre me metía al inicio del cuarto, pero fue muy divertido porque aprendí otro deporte. Fue una lástima que yo ese deporte no lo hiciera más joven, porque sí tiene que ver, como todos los deportes de conjunto, cuando empiezas joven, pues es mucho de maña, de técnica. Es un deporte muy técnico, de mucha resistencia, muy diferente a la natación, pero muy, muy, muy padre, porque es un deporte de contacto incluso, ¿no? Es bravo el waterpolo. Entonces hice muy buenos amigos ahí también. Hasta la fecha tengo un gran amigo, por ejemplo, Bernardo Huesca, que hace triatlones. Con él comparto mucho, y pues algunas veces estuvimos en el campo, pero jugué en el equipo de la Armada, con Pancho primero, también el profesor Alcántara, uno de los grandes entrenadores del polo acuático, en este deporte, en la formación de deporte, fue el profe Alcántara, también estuve con él. Entonces, estuve cerca de muchos entrenadores y de jugadores de muy buen nivel. En algún momento jugué en el mismo equipo que Armando Fernández. Armando fue... yo creo que después de Pancho son los 2 mejores jugadores del mundo, los mexicanos que han estado. Entonces tuve la oportunidad de jugar en su equipo y compartir, pues, peleando los campeonatos nacionales. Fue una carrera muy corta, pero muy divertida. Como de 3 años estuve jugando waterpolo. Pero lástima que no tuve la oportunidad de conocer antes el deporte. Yo creo que me hubiera ido mejor en el waterpolo si hubiera empezado más chavo, creo yo. Claro. Pero bueno, ahí quedó.
pero lo disfruté mucho y es muy formativo también, porque te digo, te enseña a trabajar en equipo, que es algo muy, muy importante en la vida. Sí, claro, porque yo ahorita reflexionaba, por ejemplo, hacia lo que te escuchaba, hacia el comparativo, ¿no? Entre el equipo en la natación, pero al final el relevo es un trabajo individual, que la suma de cada trabajo individual, ¿no? Da el resultado final del relevo, ¿no? Pero en waterpolo no, o sea, tal cual, ¿no? Como te vas moviendo, se va acomodando la pieza y entonces ahí sí se ve, ¿no? Como la comunión entre los elementos del equipo, ¿no? Así es, sí, así es. Sí, en la natación sí es padre, porque al final del día sí es un equipo porque te apoya a la hora que te subes al barco. Sí, claro. Mañana tú lo apoyas, en el relevo también, pero el trabajo de equipo como tal, si en el equipo de waterpolo no juegas tu posición de acuerdo a tus capacidades y no sacas tu máximo potencial ahí y no respetas los potenciales de tus compañeros, pues puedes jugar y al final no vas a dar un buen resultado en el waterpolo. Es algo bien interesante, muy padre también. Qué padre. Oye, Coco, ¿y en qué momento se te ocurre decidir ser entrenador? Y un poco, digo, yo sé que la historia a lo mejor no es tan chiquita, pero como un resumen de cómo llegas a ser director técnico nacional. Fíjate que fue un camino interesante porque yo primero, pues, estaba en la competencia, todo esto que les platicamos, las aguas abiertas. Yo, si hubiera podido, hubiera seguido nadando más años aguas abiertas, me hubiera encantado. Pero ya tenía una responsabilidad, tenía un hijo, había que darle de comer, ¿no? Es más, les platico algo que Tania, pocas veces lo he dicho, pero Tania siempre me lo comentamos y nos da risa. El primer año que estuvimos juntos ella y yo, Tania me mantuvo, porque yo no trabajaba, yo entrenaba para competir. Entonces, muy duro ese año, me fui a competir ella en el verano, ella fue profesora de educación física. Los eventos eran en verano, entonces julio, agosto no había problema, salía de vacaciones y se iba conmigo a los eventos de aguas abiertas ella. Y entonces, que te ibas a competir, lograbas algunos premios económicos, pero sí te ganabas algo, pero no era como para vivir de esto toda la vida. Entonces, ahí fue como dije, bueno, pues, ¿qué hago ahora? Tengo necesidades, ¿no? Mantener una casa y sin dejar de estudiar, yo estudiaba toda ingeniería, me metí a trabajar dando clases. Desde muy chavo, desde los 17, 18 años empecé a trabajar en la escuela de natación Acuarama. Ustedes no la conocieron seguro, pero toda la gente que llevamos años en esta Acuarama fue de las primeras escuelas de natación en México reconocidas, de buen nivel. Y entonces, porque además eran escuelas de natación que las inició Damián Pizá, que fue el que la mano. Damián Pizá con Manuel Quejeiro, y Damián Pizá con su Damián papá y Damián hijo. Entonces ellos hicieron 2 escuelas de natación en unas zonas en Polanco y otras en el sur, cerca de CEU, y estuve trabajando, ahí fueron mis primeras clases. Muchos de los que fuimos nadadores o waterpolistas, para ganarnos un dinerito dábamos clases ahí. Claro. Muchos de los que te platico, desde un Armando Fernández, alguno de Javier Jiménez, que también fue nadador olímpico, muchos exnadadores del Seguro Social, terminamos trabajando dando clases ahí, y empiezas a dar, lo haces como mucha gente empieza a dar clases de natación para tener un ingreso, ¿no? Económico para tus necesidades, para estudiar, para tu familia X. Y en ese proceso, pues te vas dando cuenta que es muy padre transmitir y ver cómo crecen tus alumnos de no saber nadar, de no saber flotar, y les vas enseñando. ¿Qué les platico? Ustedes se dedican a eso. Y te da una satisfacción muy especial. Sí, y después de eso, ya cuando los ves nadando bonito, llevarlos a empezar a competir y todo eso, y así empecé yo. Pues cuando me di cuenta, ya estaba con un preequipo en el CDI. Cuando vimos que yo ya estaba realmente dedicado a trabajar con un preequipo. Y empecé preequipo, ¿qué es un preequipo? Los niños que ya aprendieron a nadar, pero que apenas están en ese proceso de enseñanza del entrenamiento y que compiten en eventos no afiliados. Están haciendo sus pininos. Y empecé con un preequipo y me di cuenta que de un preequipo de 20, cuando tenía 30, 40, y me empecé a dar cuenta que teníamos preequipos grandes en
y trabajando con muy buenos amigos, que también ustedes han de saber, un entrenador, Víctor Torres, por ejemplo. Sí, Víctor. Fue entrenador de la Acuática muchos años, director técnico en el CDI, y pues y entiendes que puedes hacer grandes cosas como entrenador, pero siempre vas a depender de hacer un buen grupo de trabajo. Y desde ahí aprendí que hay que trabajar también en equipo. Entonces, tuvimos un buen equipo, tuvimos un buen equipo infantil, y me empezó a ir bien con los resultados, porque uno como te apasiona, conoces el deporte, y además yo te digo, yo traía la técnica y la escuela de mi papá, y entonces yo veía sus movimientos, pues yo trataba de aplicar eso, y mi papá, yo creo, no nada, pero tenía un ojo técnico muy bueno, entonces él siempre decía técnica, 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 y entonces eso me empezó a trabajar también sobre lo mismo, y cuando me di cuenta ya tenía ganadores en los nacionales, solito se va acomodando todo. Y cuando de repente ya tenía nadadores infantiles B, que a punto de pasar a juvenil, y de repente me invitaron en Casablanca a trabajar con equipos ya más grandes. Yo ya de responsable de un equipo. Y el que me dio la primera oportunidad fue Ibar Cisniega. Ibar Cisniega, él era el director técnico de Clubes Casablanca en los años 80. Y en el año 80 empecé a ser entrenador. Entonces yo nadaba, paraguas abiertas todavía, entrenaba, ya era responsable de un equipo infantil y juvenil, y empecé a tener campeones nacionales. Desde el primer año, la capacidad de tener campeones nacionales. En el primer nacional que fui a Veracruz, tuve una campeona nacional. ¡Qué padre! Pues creo que sí hay con qué, ¿eh? Y además, yo tengo que decir, creo que alguna vez se lo platicé a ustedes la última vez que estuvimos en las estacas. Yo tengo que agradecer de que yo como entrenador tuve la suerte en todos estos años de tener gente, material humano con mucho potencial, con una gran capacidad, porque un entrenador, la única forma de demostrar tu trabajo es con resultados, y esos resultados te los da la gente que tiene buen nivel deportivo, buen nivel atlético. Obviamente sí hay que guiarlos, hay que llevarlos, pero la verdad es que hay nadadores que tienen un potencial tan grande, entrenando con entrenador, sin entrenador, a lo mejor llegarían a hacerlo casi lo mismo, te lo juro. Hay nadadores con mucha capacidad, y yo tengo que dar gracias que desde el principio tuve esa gran suerte de tener en mis manos nadadores con un gran talento deportivo. Y eso te da la oportunidad de ir creciendo, irte metiendo a las grandes ligas, nadadores finalistas en primera fuerza. Después ya cuando me di cuenta, ya tenía campeones nacionales de primera fuerza, relevo de campeón de primera fuerza, que es muy difícil tener un relevo, porque ahí sí necesitas tener 4 nadadores para lograr un primer lugar en una prueba. Entonces, pues todo esto lo hice haciendo equipo también con Víctor Torres, con Marcos Moranchel, otro nadador, amigo de toda la vida, que trabajó competimos desde infantil B juntos, imagínense. No. Y luego empezamos a trabajar juntos, y pues esa amistad pues perdura hasta el día de hoy, obviamente, pero hicimos un gran equipo en aquel momento en el Deportivo Israelita. Luego me fui a Casablanca y me tocó trabajar con Kawai, me tocó trabajar con Rosy Strauss, la hermana de Rosy, también ya no está con nosotros, pero una excelente entrenadora. Ella fue, yo creo que la entrenadora que impulsó más a Marlene Bruten, por ejemplo. Entrenadora. Me tocó trabajar con Julio Tenorio. La verdad es que he tenido suerte de trabajar con grandes entrenadores, y uno de ellos también fue Ricardo Florido. Cuando yo estuve en Casablanca, Lomas Verdes, yo hice un equipo, la verdad, muy fuerte entre el 85 al 88. No es por nada, pero los mejores equipos de todo México, en los nacionales nos iba muy bien. Éramos Casablanca, Lomas Verdes, nos nombramos los Green Demo, y el logo lo hizo Ricardo Florido, él hizo el logo. Y hicimos un staff de entrenadores, era Mónica Gómez, una entrenadora mía también, Moni, fue una de mis primeros nadadores de primera fuerza, y después fue mi auxiliar, igual que Ricardo, y pasaron varios auxiliares, Adam Thompson, pasó Jaime Ochoa, y algunos se quedaron en el camino, se fueron a otro camino, en el proceso fueron a otros lados, pero Ricardo Florido, vean lo que es Ricardo Florido actualmente, ¿no? Sí. Un gran equipo en aquel entonces. Entonces, todo eso
me fue proyectando y fue creciendo y creciendo, y en el momento que tuve esa proyección, llegó en el 78, 88, 89, en el CEDOM había estado la alberca vacía, no la habían estado ocupando, y entonces la federación dice, vamos a hacer un proyecto de preselección. Lo habían tenido anteriormente con Memo Ugarte, con otros entrenadores, pero lo pararon, no sé por qué en aquel entonces, por falta de presupuesto seguramente. Entonces Rafa Hernández, que era el entrenador, me hizo el favor de invitarme a participar como candidato para ser entrenador de la preselección, como candidato. Y pues no sé cuántos aplicamos, hicieron exámenes, algunas evaluaciones, y pues me dieron la oportunidad y tuve la suerte de ser escogido yo. Y entonces ahí empecé con la primera preselección en el CEDO, en el 88 a 89, y desde ahí arrancamos, ¿no? 87, 88 fue. Y desde ahí ya pues, se nos fueron dando las cosas, dando los resultados, yendo a eventos internacionales, ser el entrenador nacional en algunos eventos. Llegué, antes del 92, en el 90, fui al campeonato mundial del 90 en Perth, Australia, que fue Jaime Lomelí, fue el primer evento mundial de aguas abiertas, el primer mundial que hubo aguas abiertas, nunca había habido aguas abiertas, ahí fue la primera donde se proyectó en el 90, Jaime fue el primer nadador mexicano que asistió a este evento, y regresando, la verdad es que la situación económica a mí me está yendo muy mal, siendo entrenador nacional. Entonces dije, yo estoy en lo más alto, pero me iba muy mal económicamente, muy mal. Al frente de la CONADE en aquel entonces era Raúl González. Fui a hablar con él y le dijo, oye, Raúl, no puedo seguir yo así, necesito que me apoyen. No, ¿sabes qué? Pues es lo que hay, te pagaban cada 2, 3 meses, de repente te dejaban de pagar 2, 3 meses, hasta el cuarto mes te pagaban y luego no te pagaban todo, cosas así muy raras, que es una pena. Y le dije, no, la verdad es que me encanta ser entrenador nacional es un orgullo. Ir a un mundial y traer el uniforme de México es maravilloso, pero mi familia no come de eso. Entonces renuncié y regresé a trabajar a Casablanca. Y pues ya seguí, y entonces ya no me tocó ir a Barcelona. El que fue a Barcelona de entrenador fue Armando Sánchez, el Borrego. Entonces, que en algún momento también ya había trabajado con él varias veces. Él estuvo, y en total que en el 94 de nuevo hay cambios en la federación, hay cambios en la CONADE, y me vuelve a invitar en esa ocasión Ibar Cisniega, de nuevo, cuando él estaba en la CONADE. Y regreso al CEDOM. En esa ocasión regresé con Memo Ugarte, que además es un gran entrenador, que había tenido grandes resultados también con nadadores internacionales. Y creo que hicimos buena mancuerna por muchos años, Memo y yo. Y nos fue muy bien, que creo fue en la época que tú llegaste, Martita, cuando estábamos ahí en el CEDOM. Y entonces ahí seguimos haciendo trabajo, buenos resultados, manteniendo a la preselección nacional con la gente de la zona metropolitana. De repente nos llegaban nadadores de provincia y los apoyábamos, y pues fue un proceso muy interesante, porque apoyar a nadadores de todo México con el sueño de llegar a una selección nacional es maravilloso. Algunos sí lo lograron, otros no, lo que les platicaba, al final no todos lo logran. Pero en el proceso vi algo muy interesante. El presidente de la federación era el profesor José Luis Espinosa, el papá de las hermanas Espinosa, de Yuya, de las gemelas, de Vero Espinosa. Y pues yo veía que el profe sufría mucho en lo administrativo, porque ya cuando nos íbamos a los eventos, haz de cuenta, nos íbamos a ir a un evento internacional a Estados Unidos, y faltando un día, oiga, profe, ya nos vamos, y el dinero para lo del equipo, no, pues que no sale de la CONADE, y es que no salió el dinero, y hay que tramitar y era horrible. Oiga, profe, y las inscripciones, oiga, profe, y las reservaciones, siempre andaba yo como entrenador sufriendo por eso. Entonces, un momento que me senté con el profe, digo, oiga, profe, no es posible que sigan los nadadores y los entrenadores, estamos haciendo lo mejor para ir y competir por México. Y cuando estamos a pocos días, estamos sufriendo porque no hay presupuesto, porque no hay reservaciones, y peleando, y ya están inscritos, y ya el muchacho ya estás en el descenso, y con incertidumbre si vas a poder viajar. Sí, no. Es horrible. Entonces le dije, oiga, ¿por qué no? Esto no puede seguir así. Dice, no, pues es que nos falta alguien que administre esto bien. Pues le entro yo,
y fue como me volví vicepresidente de la federación, y así estuve por unos años. Y creo yo que en algún momento les llegué a facilitar algunas cosas a mis entrenadores que trabajaban en centros, que era Armando Sánchez, Alfonso Álvarez, había muchos, pero entre los más reconocidos eran ellos, Memo Ugarte, ya venían los entrenadores como Jaime Espinosa, como muchos de entrenadores del Seguro Social, y entonces yo me encargué de hacer lo administrativo de la federación, y ahí fue cuando dejé la alberca para irme a trabajar en ese proceso. Y también ustedes, tú, Martita, que fuiste a los eventos, también organizar los eventos es un proceso. Entonces a mí me tocó organizar como 4 Olimpiadas Nacionales, yo organizarlas, hacer toda la logística, llevar todo lo necesario para hacer los trámites con los estados, con Colima, en aquel entonces fueron muchos, con ayuda de Luis Mejía, que en aquel entonces también él era muy bueno para organizar los eventos. Rafa Belmonte también muchas veces nos llegó a apoyar. O sea, era al final del día todos teníamos que jalar con el barco hacia el mismo lado. Entonces, pero alguien nos tenía que estar al frente, y a mí me tocó varios años estar al frente de ese barco. Y ahí estuve trabajando con ellos. Entonces, fue un proceso interesante de volverte, de ser profe, de ser entrenador, de volverte administrador, pero siempre pensando en el nadador. Claro. Y eso es lo que a mí luego me da pena actualmente, que las federaciones se les olvida que ellos están ahí por el deportista, por el atleta. Y la verdad es una pena las decisiones que luego se toman. Y yo cuando estuve ahí, te lo juro que siempre era el nadador, el atleta y después ellos. Y nada de, porque la verdad es un problema eso. Desgraciadamente luego no dejas contento a todo el mundo y siempre hay grilla y lo que ya sabemos. Pero bueno. Sí, al final temas políticos. Exactamente. Entonces, pero a mí fue un proceso bien interesante porque me volví entrenador por la motivación y después vi que podíamos tener grandes resultados, pero que era importante tener apoyos administrativos también, que en ese entonces, hasta la fecha sigue sufriendo de eso. O sea, no hasta la fecha. Y ahora creo que es peor. Pero bueno, entonces, en su momento lo hice y lo hice con mucho gusto, hasta que también dije, no, pues tengo que buscar otras opciones, ¿no? Y porque, insisto, no es fácil vivir de esta profesión. Coco, nos acabas de hablar ahorita de que fuiste vicepresidenta de la Federación Mexicana de Natación. ¿Qué fue lo más gratificante y lo más retador que tuviste cuando estuviste como vicepresidente? Pues bueno, creo que nada más para reiterar lo que te estaba comentando, Martita, que yo veía que cuando las selecciones tenían que salir, se habían preparado como nunca los atletas. Un proceso de todo un macro de 4, 5, 6 meses para ir a unos Juegos Centroamericanos, unos Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, y de repente que no tuvieran las condiciones, los apoyos necesarios para poderse preparar, o luego ya para irse al evento. Entonces, la verdad, para mí era básico llegar bien preparados a esos eventos. Y algo que es muy, muy importante para la competencia internacional, ahora y siempre, es el fogueo. En aquel entonces el fogueo ya cada vez era menos, nos costaba mucho trabajo conseguir apoyos para ir a foguearnos, ya no digas afuera al extranjero, a Estados Unidos, casi a San Diego, a Santa Clara, a Texas, a Florida, era bien difícil. La última selección mexicana que había hecho una gira a Europa como entrenamiento, como preparación, había sido la selección de los Juegos Olímpicos del 68. No pasaron 30 años y nunca había ido un equipo a competir a Europa como un evento de preparación, ojo. Habían ido a Copas Latinas, pero era un evento fundamental. Claro. Habían ido a Múnich porque eran Juegos Olímpicos, pero un evento de preparación como tal no se había podido ir a Europa. Y en aquel entonces empezaba un evento, que ahora ya ha agarrado otra forma, que era un circuito que se llama Mare Nostrum. En un lapso de 12 días se hacían 4 competencias. Empezabas en Francia, ibas a España y también pasabas
Había otro lugar, ahorita se me está yendo, ahorita me voy a acordar, pero era en un lapso de 12 días, competías 2 días en un lugar, viajabas un día, descansabas, aflojabas, conocías la alberca y los dos competías 2 días más, y luego así eran, en 12 días ibas a 3, 4 lugares a competir. El Mare Nostrum se llamaba. Entonces yo me propuse que la preselección para Juegos Panamericanos ese año fuera a Europa. Yo ya no era entrenador, pero yo era el vicepresidente, y me puse a conseguir presupuesto, a ver información, y fue la primera selección que regresé a Europa en un evento de preparación después de casi 30 años, y fui muy criticado en su momento, entre ellos por Nelson Vargas, por ejemplo, porque decía que no, que era tirar el dinero a la basura, que no sé qué cosa, pero es que el fogueo es importantísimo. Ahorita nuestros nadadores que están preparándose para Tokio, están en Brasil. Qué bueno que están en Brasil. Mañana tienen competencia en un evento que es selectivo para los brasileños, según yo entiendo. Y es una oportunidad para nuestros nadadores mexicanos de dar sus marcas para ir a Juegos Olímpicos de Tokio. Es lo que necesita el deportista de alto rendimiento. Entonces yo logré que en ese entonces fuera la primer gira a Europa después de tantos años, donde ya se fue, si mal no recuerdo, iba el entrenador Ricardo Marmolejo, el Borrego, creo que hasta Alfonso Álvarez también fue, y llevamos a los mejores nadadores en ese momento de primera fuerza. Casi una anotación entre los mejores nadadores de primera fuerza que se ganó a pulso ir ahí, era el hijo de Nelson Vargas, Nelson Jr., y que la verdad en su momento fue un muy buen nadador, fue buen velocista y fue parte del relevo mexicano de la selección nacional por muchos años, Nelson Jr. Entonces, al final funcionó ese fogueo, sirvió ese fogueo, pero me lo criticaron que no tienes idea. No, eso me lo criticaron, pero lo logré. Y a raíz de eso, ya han regresado varias veces otra vez la selección mexicana. Qué bueno. Creo que hace un año, bueno, el año pasado, este año obviamente no se hizo, no me acuerdo si hace un año o 2 años, Marmolejo volvió a ir con los que ahora son seleccionados nacionales. Que es la única manera de estar al tú por tú a nivel internacional. Que los nadadores sientan al lado al campeón del mundo, que sepan que están al lado de él y no le tienen miedo, que tienen la misma capacidad, son iguales. Y además los mexicanos hay gente con mucho potencial y con mucho coraje que se preparan bien. Desgraciadamente las condiciones a veces no son las mejores, ¿no? Claro. Pero de que hay potencial hay materia prima. Oye, pues justo nos está viendo Ricardo Florido y hace una acotación, ahorita que hablabas del viaje a Europa, y dice, en Casablanca como club hizo una gira a Japón con Coco Villegas, gran desarrollo de la natación. O sea, ¿de verdad creías en el fogueo desde antes? Sí, la verdad es que esa ocasión tuvimos la gran oportunidad teníamos dentro de la fila de entrenadores a Kawai, a Norihiko Kawai, y platicando en qué hacíamos para que nuestros nadadores siguieran creciendo, ¿no? Porque no puedes depender nada más de la federación, del proyecto de una federación. Y Kawai, con todos sus contactos, amigos, nos consiguió un viaje, una gira a competir a Japón, también de 3 competencias en 15 días, y fuimos a competir contra universidades, nadadores de primera fuerza, y nosotros llevamos a nadadores de muy, 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 muy buen nivel. Iba Marlene Bruten, iba Nacho Escamilla, porque estaba Rosy Strauss de entrenadora, estaba Kawai, estaba yo, y iba un entrenador más que ahorita no recuerdo, pero éramos 4 entrenadores y teníamos nadadores de primera fuerza que estaban, en México eran de los 3 mejores en sus pruebas. Llevarlos a competir a esos eventos, pues quieras o no, les da les ayuda en su autoestima, les da seguridad, los motiva para seguirse preparando, para seguir entrenando. Bueno, y como ustedes saben, el deportista, a veces decimos, no, es que he viajado por todo el mundo, y luego ni conocen, nada más conocen el aeropuerto y conocen la alberca. Exacto, porque pasa así con los nadadores, desgraciadamente, con el deportista. Llegas un día antes, estás preparado para el evento, tu afloje, conoces la instalación, te registras el día del evento, eliminatorias finales, compites. Cuando mucho te da chance de ir a conocer lo más importante de la ciudad, una vueltecita ahí, un tour de un día, y vas de regreso. Pero eso motiva al atleta, ¿no? Todo eso motiva. Y pues después de tanto esfuerzo, porque ustedes saben que un nadador de alto rendimiento son muchas horas de entrenamiento, muchos sacrificios, desde
yo creo que el deporte, lo que logra con los atletas, es que el atleta tiene que saber organizar muy bien su tiempo. Ujú. Porque normalmente el buen deportista es buen estudiante. Sí. Entonces, pero porque hay estudiantes, pues que obviamente como no tienen compromiso, pues en la tarde se van al cine, se van al cafecito, están con los amigos, y pues hacen la tarea cuando quieren y como pueden. Pero ellos como nada tienen sus tiempos bien medidos, Ujú. la fue nadadora. Sí. 4:30 estar preparando, a las 5 en la alberca, salir de la alberca directo a la escuela, desayunar en el camino, salir de la escuela, a veces comer en el camino para llegar a entrenar y llegar a hacer tu tarea a las 8 de la noche con los ojos llorosos por el cloro y con la capacidad de concentrarte y hacer todo. Y además, ya en la secundaria, la prepa y la universidad, pues cuesta más trabajo. Ujú. Aprender a ser muy organizado. Entonces, la verdad es que todo esto ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que, la verdad, el tener oportunidad de tener esos fogueos internacionales te motiva muchísimo. El precio es muy alto, no todos llegan. Ahorita, ¿cuántos nadadores están en Brasil de México? Si mal, el otro día la lista, me parece que son 13 o 15, no sé. Pero ¿cuántos nadadores en este ciclo olímpico han soñado por los Juegos Olímpicos de Tokio? Sí, claro. Muchos, son Claro. muchos mexicanos. Han ido quedando en el camino, pero ahí están esos 13 o 15, están ahí todavía luchando para eso, ¿no? Y desgraciadamente, la gran mayoría, yo entiendo todavía, la gran mayoría estudia en Estados Unidos. Claro. Porque aquí en México no hay las facilidades para eso, ¿no? Es una desgracia. Ricardo Florido justo nos hace la acotación de que son 14 quienes están peleando ahí su lugar. Ese es mi asesor, yo sé que él lleva muy bien el control de eso. Sí, Él sabe todo. Dice que Sabe son todo. 14 con marca B. Así, todo bien. Muy bien. Oye, Coco, y bueno, ya nos contaste un poquito cómo llegas a las aguas abiertas, ¿no? Al lado en aguas abiertas, pero ¿qué es lo que encuentras en las aguas abiertas que dices, prefiero quedarme de entrenador en esta disciplina y no en la alberca? ¿Qué encuentras ahí? Pues fíjate que es que no fue así, Anita, te voy a platicar la historia. Al final del día, yo siempre fui entrenador de piscina, de alberca. Porque las aguas abiertas, mi primer nadador de aguas abiertas a nivel internacional fue Jaime Lomelí. Y la segunda fue Nora Toledano, Norita. Me dieron su confianza para ayudarles a preparar sus diferentes retos y compromisos. Y con ellos fue como porque las aguas abiertas en México en aquel entonces no eran tan importantes. Incluso Raúl Villagómez, cuando iba a un evento internacional y quedaba en podio, si salía un recortito así en el o en el Ovaciones, era mucho. Yo creo que toda mi historia de aguas abiertas, que llegué a estar en el ranking, en el top 10 y demás, al haber salido recortitos así chiquitos, uno por ahí guardado. Nada más Raúl y yo así nos tocó vivir esa historia. A Jaimito ya le tocó un poco más de suerte. A Jaime sí, ya cuando empezó a ir a eventos como del circuito que quedó en el podium, en Cancún, fue a Brasil, tuve la oportunidad de acompañarlo a Brasil, previo al Mundial que te digo. Luego ya el Mundial, pues ya le hacían entrevistas, ya empezaba a sonar las aguas abiertas, como que Jaimito fue el que empezó a abrir el camino para las aguas abiertas. Bien, Jaime. Él fue el que empezó realmente. Y entonces a raíz de eso empezó a crecer esto. Y después cuando la FINA ya integra en el programa de mundiales las aguas abiertas, entonces es cuando se proyecta más. Y los nadadores de fondo de alberca de 1500, los buenos fondistas de 1500, empiezan a agarrar ese caminito de aguas abiertas. Entonces, realmente yo fui nadador de alberca toda la vida y en el momento que yo dejo el CEDOM, pues estando así ya tranquilo, me empezaron a buscar otros nadadores para otros proyectos de aguas abiertas. Y ahí ya entonces ahora, yo entreno a mucha gente de Masters, tengo un grupo que van y regresan, unos van con objetivos de piscina y algunos van con objetivos de aguas abiertas. Pero bueno, pues como medio le entiendo las dos cosas. Buenísimo. Ay, creo que Martiuk se congeló, pero bueno, en lo que regresa, yo sigo. Oye, justo, Coco,
A ver, pensemos porque hay mucha gente aquí que, bueno, no solo son entrenadores, hay unos que son nadadores, y por ahí hay gente que está motivándose por empezar en el nado de aguas abiertas, ¿no? Entonces, pensando en estos principiantes, digamos, ¿qué elementos les recomendarías que consideren para prepararse, para iniciar en esta disciplina, que sin duda no es la misma que nado en alberca? No, fíjate que es una actividad que biomecánicamente es lo mismo, porque usas la misma técnica, más sin embargo es en otro medio, en otras condiciones. Uh-huh. Incluso hay muy buenos nadadores de alberca, de piscina, que no le entran tan fácil a las aguas abiertas. Les hace así, dicen por ahí. Y porque la incertidumbre de las aguas abiertas es eso, hay una incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que el que las prueba, las conoce, se enamora de las aguas abiertas. Obviamente hay que saber llevarlos poco a poco, ese es un tema muy importante. Y ahí es donde ha crecido, por eso, esta gran corriente de las aguas abiertas. Porque además, la gente en la alberca, los que van a los eventos másters nacionales, vuelve a lo mismo. Siempre son los mismos los que están en los primeros lugares. Uh-huh. Son los ex-nadadores que nadaron en los 60, 70, 80, uh-huh. O son deportistas que han hecho de otros deportes, pero que tienen potencial para nadar y nadan bien, aprenden muy bien. Hay gente que aprende a los 30, 40 años y nada muy bien. Un ejemplo es Graco Morlán, por ejemplo, ahora el que anda haciendo nados de aguas abiertas, Graco. Yo lo conocí algunos años a él. Graco fue tenista toda su vida. Yo creo que la gente incluso no conoce su historia, pero él fue tenista de nivel mundial, de ranking mundial a nivel juvenil. Él andaba jugando puntos en los eventos mundiales. Le pasó algo parecido, yo siento que a mí, que no logró dar ese brinquito a las grandes ligas, estudió, siguió haciendo deporte, y de máster conoce la natación, empieza a nadar y tiene un potencial tremendo el amigo Graco. Y ahorita también es un ícono, ahorita las aguas abiertas buscando su triple corona doble. Entonces, y así como él, te surgen muchos nadadores que tienen ese potencial. Pero no todos logran objetivos importantes en la alberca. Entonces dicen, oye, no, yo quiero algo para mí. Y las aguas abiertas tienen eso. Para empezar, pues a lo mejor puedes ir a hacer un evento a las estacas de 1 kilómetro, que es muy retador. Estuvimos hace poco allá, y ese kilometrito en contra de la corriente, no, padre. Empieza, pero que empieza donde sale la escalerita y llega hasta el Borbollón, sí. Es un gran logro para la gente que empieza. Y después de ahí el brinquito a los 2 kilómetros. Y después ya va a los 3 kilómetros de Acapulco. Y luego va a los 5 kilómetros del Guadalupano. Y poco van creciendo. Y es que hay escenarios bien bonitos, la verdad, de aguas abiertas. Estamos rodeados de mar por todas partes. Entonces, la gente cuando empieza a conocer este deporte, se enamora por las condiciones, porque el estar en el agua te da una libertad de ver escenarios, de ver fauna, de ver lo que tienen todas estas aguas abiertas, diferentes condiciones que nos ofrecen, unas aguas muy transparentes, aguas chocolate yo le llamo, aguas más turbulentas, pero todas te van a dejar algo, y es oleaje que dependes de las condiciones de la madre naturaleza. Entonces, enfrentarte a todos esos retos, y la verdad es que no tienes que ser un supercampeón en velocidad. Claro. Si te preparas bien, llevas una buena guía, un buen entrenador, que te ayude en la técnica, en la preparación aeróbica, y que te vaya enseñando las condiciones que te vas a ir encontrando en los diferentes retos que te vayas a enfrentar, vas a ir a disfrutar un evento. El problema es cuando te llevan un evento y no te prepararon bien. Pero si te preparan bien para ese evento, vas a disfrutar mucho de ese evento. Y el objetivo no es ganar, el objetivo es terminar. Y eso es lo bonito, porque es un logro personal. Claro. Es un logro para cada quien. Y obviamente, si tienes el potencial, después agarrarás otros caminos. Pero si no, pues puedes empezar con un 1 y llegar a ser un 10. Es súper retador, es súper motivante, y no cualquiera lo ha hecho, ¿eh?
No. He cruzado los 10 kilómetros de Cancún a Isla Mujeres. Y ese cruce es de los más bonitos del mundo de 10 kilómetros. Claro. Es precioso ese mar, es precioso. Los que lo han hecho regresan y regresan y regresamos y regresamos. Porque es ese nado. Entonces, empezar con un 2, 3, pensando que puedes ir creciendo, superando, y además vuelvo a lo mismo, Anita, no tienes que tener gran velocidad. Es importante tener la técnica adecuada para que si te toca un día difícil tengas la capacidad de vencer esas corrientes. Sí. Eso es todo. Y prepararte adecuadamente, física. Acá hay algo muy importante en estos nados. Lo platicamos una ocasión ya con ustedes. Te puedes preparar muy bien físicamente, pero si mentalmente no estás bien, aguas. Te va a costar trabajo. Por lo pronto vas a empezar a sufrir. Sí. Va a doler. Pensamientos negativos. Y ahí tú tienes que tener la fortaleza de, si llega algún mensajito negativo, no, a ver, yo me preparé, estoy listo para superar esto, allá está la meta. Nunca dejar de ver la meta, nunca dejar de ver el objetivo. Y salir adelante. Y cuando te paras en seco, ya que lograste el cruce, que sales del mar, que sales del lago y que estás en seco y logras tu objetivo y tu meta, esa satisfacción es como acabar un maratón con los que han corrido 42 kilómetros. Sí, claro. Lo vives intensamente, lo disfrutas y ese dolor ya quedó atrás y ese orgullo quedó para siempre. Claro. Sí, tienes toda la razón. Oye, Mateux, antes de que sigas con la pregunta nada más, quiero hacer la mención de que está Jaime Lomelí y Nora Toledano hacen como unos comentarios muy lindos y que vienen como mucho a cuenta de lo que estás platicando. Dice Nora Toledano, yo me siento muy agradecida con Coco por haberme apoyado en mi preparación para mi cruce doble. Ahí se me está, ok. Y Doble Canal de la Mancha y otros proyectos y ayudarme a entrar y ayudarme a entrar a Club Casablanca. Gracias por creer en mí, Coco, y todas las enseñanzas que me has brindado por tu amistad. Y por otro lado, Jaime Lomelín dice, gratitud eterna para Coco, el gran maestro de aguas abiertas y gran amigo. No, pues gracias a los dos. La verdad que te digo, ellos fueron los que me metieron en esto, porque las aguas abiertas, pues no se hacían mucho ruido. Ellos fueron los dos primeros, y sin duda alguna, actualmente en México, son los dos mejores nadadores de aguas abiertas, representantes de México. Nora sigue haciendo cruces, Jaimito acaba de nadar hace 2 semanas en Baja California, los dos siguen activos, ¿no? Y son un gran ejemplo. Bueno, Nora ahora es una gran entrenadora, una gran guía, ha llevado a muchos nadadores a lograr sus triunfos, sus sueños, y qué bueno, porque eso se va multiplicando, ¿no? Y aquí lo importante es como lo ha hecho Nora, ella se ha seguido preparando, además de sus experiencias, lo que ha vivido, se sigue preparando, y además, también es una gran persona, una linda persona, Norita, ¿no? Y Jaimito, pues, ¿qué les digo? No está grande, no está viejo Jaimito, no vayan a entenderlo así, es más joven que yo, pero ya tiene sus 50, yo fui a sus 50 años, ahí les platico con eso, estuve en su fiesta de 50 años y no fue el año pasado, hace poquito más, pero es impresionante, se para en la playa y le nada al tú por tú a chavos de 20 años. Sí. Al tú por tú le nada a chavos de 20 años. El nivel que trae Jaime es, mis respetos. Ahorita porque no hay eventos de Masters, bueno, está el 200 Men, que son de 10 kilómetros por categorías, pero así eventos de 30, de largas distancias de 30, 40 kilómetros de Masters no los hay. Pero sin duda alguna, Jaime es el campeón del mundo de su edad ahorita en aguas abiertas, ¿no? Porque les gana a quien le pongan, sin duda alguna. Entonces, porque algún día que invítenlo, cuando venga a México, pregúntenle, invítenlo a su alberca que nade con ustedes. Van a ver mismo traen la alberca. Está tremendo ese Jaime. Tremendo. Sí. A mí me da mucho gusto verlos activos a los dos. Claro. Y que además son el ejemplo y son la motivación de muchos nadadores en México para seguir las aguas abiertas. Sí.
Entonces, y así como ellos, también ahora he tenido suerte de manejar otros nadadores como Graco, ya no estaba actualmente entrenando conmigo, pero en algún momento lo acompañé a algunos nados, y que también es un gran ejemplo de las aguas abiertas, Graco, por todo lo que ha logrado, de mis respetos, y más como les platiqué la historia hace rato, Graco no trae la natación de juvenil, él se hizo nadador Masters, y vean lo que está haciendo. Arlene González fue la primera nadadora que logró la triple corona mexicana en un año. Triple corona en un año, Arlene. Qué bárbara. Además del desgaste físico, además, ustedes van a entender en el camino que lo económico también es muy difícil para estos retos. Pues ella afortunadamente se preparó en todos los aspectos y actualmente ha hecho cosas interesantes. El año pasado estuve con ella cruzando el estrecho de Magallanes, que es la única mexicana que lo ha logrado. Un cruce muy cortito, 3,5 kilómetros, 4 en línea recta. Ella nadó 8 kilómetros, pero nadó a 4 grados. Sí. Entonces, imagínense qué tipo de nados. Entonces, ellos son todo un ejemplo para toda la gente que está conociendo las aguas abiertas. Las aguas abiertas es un mundo tan amplio, tan grande, que por eso les digo, pueden empezar con 1 kilómetro en las estacas y pueden acabar en el mar que quieran. Y es lo que están haciendo todos ellos, ¿no? Están impulsando y motivando a mucha gente y eso es lo bonito de las aguas abiertas. Es por eso que cada vez esta familia en las redes de aguas abiertas es tan grande. Aquí lo único que yo sí les quisiera recomendar es que siempre estén cerca de alguien que los asesore y que los cuide, ¿no? Porque lo más importante son ellos. Y las aguas abiertas también tienen riesgos. Pero si lo que comenté hace rato, si te preparas adecuadamente para el reto al que vas a enfrentar, lo vas a disfrutar. Si por ahí te confías y no tienes respeto a la madre naturaleza, lo vas a sufrir. Así es. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Así es. Vas, Martiux, ¿qué pregunta tenías? Oye, Coco, bueno, ya nos hablaste de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para un nadador que quiere iniciarse, pero ahora, hablando de Jaime Lomelí, de Arlene González, de Nora Toledano, ¿en qué te enfocas a la hora de entrenar a estos nadadores ya experimentados, como tú, que ya eres una persona que nada de 30, 50 kilómetros? ¿En qué te enfocas para entrenarlos? Bueno, mira, como siempre, esto es muy interesante. Porque es igual que en la alberca. Cuando tú preparas a alguien para un objetivo, tienes que ver las fortalezas y de esas sacarles el máximo provecho. Pero también tienes que ver sus debilidades y esas son las más importantes. Es con las que hay que entrenar aún más, enfocarte ahí. Y esas debilidades, tratar de convertirlas en fortaleza. Cuando logras eso, tu atleta está listo para enfrentar cualquier reto. Entonces, bueno, yo tengo la experiencia, por ejemplo, con Norita, me tocó cuando llegó la primera vez conmigo, les voy a platicar esta historia, si Norita todavía está por aquí con nosotros, se va a acordar, le conté, te digo, a ver, métete a nadar, porque yo la conocí nadando en la alberca con Raúl Villagómez, que fue su entrenador en la alberca, y la vi competir en eventos de primera fuerza, 800 libres, muchas veces, pero la dejé de ver algunos años, y le digo, a ver, métete para ver cómo estás, la veo y le digo, cuenta tus brazadas en un 50, Nora. Pero no se me olvida, aquí lo tengo muy grabado, no hacía menos de 50 brazadas en un 50. Entonces, ya platicando con ella en la primera evaluación diagnóstica, por llamarla así, le digo, oye, Norita, estás nadando bonito, estás nadando igual de intensa que toda la vida, pero vas a nadar, para el Canal de la Mancha va a ser un nado de mínimo de 24 horas. 24 horas, donde si tu ritmo de brazada en un 50 son 50 brazadas, si podemos ser más eficientes y lo bajamos a 40, ser lo más cerca a 40, te vas a ahorrar de un 10 al 20% de energía en tu nado, de eficiencia, porque el chiste es nadar en el mismo tiempo, pero con menos brazadas. Y ahora ya teniendo la experiencia de haber cruzado el Canal de la Mancha una vez ella sola, ese fue el primer reto con ella. Y la verdad es que lo logramos. Y es que incluso su cruce doble hizo menos de 24 horas. Hizo 23 horas 40 y tantos. Así lo logró. Y además, eso depende, es muy variable. En las condiciones de aguas abiertas depende de las condiciones que te tocan en el día. Pero en el entrenamiento día a día en la alberca mejoró bastante ese punto. Jaime Lomelí
también cuando llegó, él tenía unas fortalezas, pero también teníamos que trabajar en algunas debilidades, que afortunadamente él siempre fue una persona, así en toda su vida ha sido, súper disciplinado, y a lo mejor también fue a trabajar algunos detalles técnicos. Con Arlene González, ella también tiene unas capacidades para tolerancia al agua fría buenísima. Oye, nadar a 4 grados, Sí, quiero qué ver tiene la capacidad para meterse nada más y meterse y salirse. Te metes Sí, yo no puedo. ¿no? Entonces, pues ella también hemos tenido que trabajar algunas cosas y actualmente para sus futuros retos estamos trabajando mucho sobre la técnica, porque ella ha tenido algunos cambios morfofuncionales en la morfología, entonces estamos viendo cómo tenemos que cambiar la técnica y adecuar para cómo es ahora. Y hay algo muy importante, que luego yo creo que ahí se nos olvida a algunos entrenadores. Son nuestros atletas, nuestros nadadores son personas, son únicas. Y entonces en los másters, en los juveniles también se da en primera fuerza, pero actualmente en los másters no es la misma recuperación para una nadadora como Laura Vaca, que como Arlene González, o para Viridiana, ella ha ido a mundiales conmigo, y es una excelente nadadora de mariposa, y tiene un gran potencial, pero ella, sus descansos y recuperación es muy diferente a la Laura Vaca. Y nada, la misma prueba, 200 mariposa. Pero a Viri le tengo que trabajar otros aspectos técnicos en la alberca, porque ella, para este momento, tiene que ir fortaleciendo algunas cosas que con el tiempo ha ido perdiendo. Y con Laura Vaca también estamos en ese proceso. Ahorita, por ejemplo, Laurita pues, está en el proceso de que se pierde mucha masa muscular, por ejemplo. Entonces, Laura está haciendo trabajo de fuerza, fortalecer, que además te ayuda mucho para evitar lesiones. Pero la recuperación de Laura Vaca no es la misma de ahorita, de hace 5 años. Yo con Laura Vaca llevo trabajando casi 10 años ya. Y he visto cada año cómo tengo que ir adecuando los entrenamientos. Y es lo mismo para aguas abiertas. Para aguas abiertas, pues si hoy alguien me pregunta, oye, ¿cuánto tengo que entrenar para ir al Canal de la Mancha y hacer un cruce del Canal de la Mancha? Pues hace tiempo yo les hubiera dicho, no, pues con que entrenes 35, 40 kilómetros promedio semanales y algunos picos de 60, una que otra semana en el año, con eso logras tu curso al Canal de la Mancha. Pero no, actualmente he entendido que depende del nadador y depende de su recuperación. Si te llega un nadador de 30 años, pues sí, le puedes meter hasta más. Pero ya un nadador como de 50 años, mismo Jaime, aunque sigue entrenando muy fuerte, estoy seguro que sus tiempos de recuperación son diferentes que antes. Claro. A Laurita, todavía Laura Vaca, fuimos hace unos años a cruzar el Capri Nápoles. Nadó excelente. De hecho, tiene muy buen tiempo en Capri Nápoles para ser mujer y ella lo hizo casi a los 60 años. Wow. Pero, obviamente, tuvimos que estar cuidando mucho la recuperación, mucho los masajes, la fisioterapia. Ya necesitas, a fuerzas, necesitas algo auxiliar para recuperarte, ya no es solito. Claro. Incluso hasta complementos, ¿no? Todo esto siempre enfoca, un proyecto ya grande, ya de esta magnitud, necesitas un grupo multidisciplinario para trabajar. Claro. Necesitas tu nutriólogo, tu preparador físico, si es necesario, necesitas tu fisioterapia y tu entrenador, mínimo. Mínimo. Porque si no, no vas a aguantar la carga. Y cuando te acerques a los eventos, pues pueden venir las lesiones, pueden venir los sobreentrenamientos, y pues ahí es la importancia de que el entrenamiento es individualizado. Claro. Oye, Coco, por aquí, la pregunta de hace ratito creo que viene a cuento de lo que estamos platicando. RMLIQJ, que ese nombre está un poco complicado, te preguntaba que qué opinabas de los selectivos en Brasil de aguas abiertas. Uy, fíjate que acerca del selectivo de allá, yo no sé, no entiendo muy bien la pregunta, pero con respecto a la Brasil en aguas abiertas, yo sé y conozco que es una potencia actualmente en el mundo de aguas abiertas. Desde siempre, no de ahora. Siempre tienen muy buenos nadadores de aguas abiertas. Bueno, primero muy buenos nadadores de piscina, con muy buena resistencia, y son los que luego se convierten en nadadores de aguas abiertas,
Y las condiciones de aguas abiertas allá, yo he estado en algunos, bueno, me tocó acompañar a Jaime Lomelí a una Copa Mundial a Bahía, un lugar precioso, Bahía, y son nados que, pues, como cualquier mar, son preciosos, pero también representan diferentes condiciones de acuerdo a la zona geográfica y dependiendo también de las condiciones del día, obviamente. Entonces, pero de que son una potencia los brasileños, bueno, actualmente una de las campeonas del mundo es María Acuña, ¿no? Es una nadadora que tiene un potencial, tú la ves y se ve desde su físico y lleva años ya estando entre las 3 mejores del mundo, ¿no? Si mal no recuerdo, ya va para sus terceros Juegos Olímpicos, estando peleando medalla. Así es. Entonces, la verdad es que las aguas abiertas en Brasil sí son tremendas. Entonces, ahí, por ejemplo, a los mexicanos de buen nivel les serviría estar cerca de ellos para foguearse, para prepararse para esas condiciones, ¿no? Ahorita yo no estoy seguro si fue alguien de aguas abiertas, creo que no, creo que toda la gente que está en Brasil actualmente, los mexicanos, todos son de piscina. Pero si hubiera algún evento de aguas abiertas, sin duda alguna, tendrían que estar ahí los mejores mexicanos allá, ¿no? Claro, claro, claro. Coquito precioso, desde tu trayectoria como nadador y entrenador, cuéntanos, ¿cuál ha sido la anécdota de mayor satisfacción para ti? Uy. ¿Como entrenador y nadador? Sí. Bueno, yo creo que como entrenador voy a empezar. En los años exactamente 84, 85, es más, creo que fue en el 84, porque iban a ser los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Yo en ese momento yo tenía varios nadadores que estaban buscando ser seleccionados para Juegos Olímpicos. Ese fue mis primeros nadadores que peleaban estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo estaba en el Deportivo Israelita, en el CDI. Y era mi primer equipo de primera fuerza. Y el equipo que en ese entonces sobresalía así, pero por arriba, era el Club Alemán de Alfonso Álvarez, de Puncho. Era un super equipazo también. Y competíamos en pruebas individuales, tenían ellos dorsistas, yo también tenía algunos, pero ellos tenían al mejor nadador de México en dorso, tenían al mejor nadador en México en pecho, peleando con uno de los míos, que eran los hermanos Vela del alemán, y yo tenía a Leona Char y tenía a Jacobo Weissman. Entonces ahí se peleaban, pero eran décimas de diferencia, ¿no? Y ellos, pues, incluso el Seguro Social, que siempre fue una potencia en la natación en esa época, el IMSS, pues en ese entonces nosotros teníamos mejor equipo que ellos en primera fuerza. Entonces llegó el relevo combinado, el último día, es la última prueba, Martita, tú sabes, el relevo combinado siempre se hacía el último día, el domingo en la final de la tarde. Sí. Y estábamos en Chivas. En las Chivas, que era una alberca de 25 metros, chiquita, que la tribuna chiquita, que apenas si cabíamos entrenadores y público. No sé cómo nos acomodábamos ahí, pero ahí estábamos cientos de personas. Y era la final del 4x100 en relevo combinado. Y los últimos años lo había ganado el Club Alemán. Y yo, en esa ocasión, yo había conformado un relevo muy bueno. Estaba Leona Char, Jacobo Weissman, Carlos Romo, que estaba preparándose para Juegos Olímpicos en mariposa. Y me llegó un nadador judío chileno que también venía preparándose para Juegos Olímpicos. Entonces, él nos completó el relevo en crawl. Y entonces fue un relevo que peleamos desde el dorso adelante del Club Alemán, nosotros en pecho alcanzándolos, en mariposa tocamos casi, los pasamos, ya me acordé, pero ellos tenían también un cierre muy bueno, no me acuerdo quién, ahorita no me acuerdo el nadador, pero era un nadador muy rápido. Entonces, si no le sacábamos cierta ventaja en mariposa para crawl, nos iban a alcanzar y nos iban a ganar. Y es horrible adelante al relevo y que te ganen al final, ¿no? Claro. Entonces, pues yo no sé cómo se dio que los 4 se inspiraron, hicieron un trabajo ahí sí de equipo, como comentábamos, es donde se arma el equipo en la natación, y que ganamos por el toque. Fuimos el primer equipo en México que en aquel entonces bajaba los 4 minutos en relevo combinado 4%.
Wow. Un curso corto. Hicimos 3:59 y fracción, no me acuerdo bien, pero abajo de 4 minutos. No, el récord mexicano era 4:00. Y entonces el CDI, primera fuerza, su primer relevo campeón nacional. Y con récord. No, yo me acuerdo que estaba en la tribuna, Martita, en el último escalón. Eran como 3, 4 escalones nada más la tribuna. Sí. Me acuerdo que pegué un brinco que caí casi a la orilla de la alberca. Me empujó Víctor Torres, me cacharon mis amigos, compañeros con los que tenemos equipo de trabajo, Víctor Torres, Marcos Moranchel, y festejamos como si hubiéramos ganado los Juegos Olímpicos. Claro. Entonces, pero fue y además, porque era una competencia de club alemán contra el Deportivo Israelita, Claro. muy sana, y eran unas porras, no tienes idea qué tipo de porras. En aquel entonces, ya me acordé, en el Seguro Social estaba Ascanio Fernández, que fue muy buen pechista también, pero como equipo éramos más completos en ese momento, Club Alemán y CDI. Entonces traíamos un pique, y pues al final, pues después de las porras y los gritos y todo, pues logramos el primer lugar. Y lograr ese tipo de triunfos con tu equipo a través de tanto esfuerzo, tanto trabajo, y llegar y obtener un primer lugar en un campeonato nacional de primera fuerza de tu país con un récord nacional, Sí. fue, yo creo que una de las satisfacciones que te quedan marcadas por muy bonitas, ¿no? Satisfacciones bonitas. Oye, Coco, y así como ya nos contaste una anécdota muy satisfactoria, y aparte me las contabas y estábamos todos ahí como emocionados, cuéntanos alguna experiencia retadora, complicada, que digas, esto sí estuvo bien difícil. Fíjate que de todos mis nados de aguas abiertas que yo hice, fueron un poquito más de 15, pero el más cortito fue de 15 kilómetros, 16 kilómetros, y hubo 50, 57 kilómetros. Hubo uno se llamaba Pastediac, es una bahía que está también muy al norte en la zona de Quebec, agua fría también, muy fría. Hay zona de ballenitas, de orcas, imagínate, ¿no? Y es un cruce no tan largo, de 20, poquito, ya no se hace, ese evento se suspendió en los años 80, 81, creo se dejó de hacer. Y fue un evento que yo iba peleando desde el inicio, eran como 20 y tantos kilómetros, 22. Desde el primer inicio, de que dieron la salida, yo iba peleando el primer lugar, porque yo quería estar en podium, ya había estado en podium en Lago Menfremago, y había estado incluso también en Paraná, en Argentina. Ya había sentido lo que era el podio, entonces yo quería volver a repetir un podio. Entonces salí a competir y Claudio Plit, que era mi amigo desde entonces, de hecho él fue mi sensei, así como Raúl Villagómez y Claudio fueron mis senseis, mis maestros de las aguas abiertas en los eventos, porque yo llegué novato. Entonces yo iba compitiendo y Tania iba en la lancha conmigo, mi esposa. Era mi apoyo en la lancha. Entonces ella es la que te va diciendo cómo vas. Si vas muy bien, allá va Claudio. Y con el simple hecho que me dijera que iba Claudio ahí, digo, ahí voy con él. Si Claudio va ahí, es que Claudio va en los primeros lugares. Y es que yo voy muy cerca de él. Y peleando. Y empezó a pasar la distancia. Y yo decía, ¿y cómo vamos? Vas bien. Ya nos falta tanto. Y ya habíamos pasado más de la mitad de la distancia. Y el agua era fría. Era 11, 12 grados. Eran corrientes muy frías. Te digo, era zona de ballenas en aquel entonces, y entonces yo me acuerdo que pues ahí íbamos luchando uno a uno, y pues esos nados que tú sabes que van los mejores nadadores a nada de ti, y de repente ya pasaste a alguien, y ya pasaste al otro, y empecé a tener frío. Entonces yo, la desesperación, le digo a Tania, ¿sabes qué? Dame, y me acordé que traíamos un termo de agua de chocolate caliente, le digo, dame chocolate. Y ahí es algo que aprendí, muy doloroso, que nunca debes de hacer en un evento, probar algo que nunca has probado en un entrenamiento. Claro. Yo por esa ansiedad, por ese que empezaba a sentir que me empezaba a enfriar, me dio el chocolate y me cayó mal el chocolate. Y empecé a vomitar. Y me empezaron a dar como calambres en el estómago, sentía como me contracturaba. Sí, iba nadando y de repente me agachaba y me quedaba flotando. Y yo vomitaba. Y hubo un momento que ya no podía vomitar porque ya no traía nada en el estómago. Y para esto yo sabía que estábamos muy cerca. No sé, en un lado de 22 kilómetros me faltaban 3, 4 kilómetros. Pues ahí estábamos cerca. Y además también es que ahí vas, ya estás entre los 3 mejores.
Era mi sueño. Ujú. Pero desgraciadamente un momento que por más esfuerzo, pues fue el único nado en toda mi vida que he hecho de aguas abiertas que tuve que abandonar. De plano ya no pude más, no pude más, o sea, simplemente el frío, la hipotermia, el malestar estomacal por haber hecho algo que no debería haber hecho, un gran error, y pues me tuve que salir faltando unos cuantos kilómetros y peleando con los primeros lugares, ¿no? Y ya cuando llegué a la orilla me di cuenta que sí, en aquel entonces no recuerdo bien el número, pero de 15 nadadores nos salimos 8 o 9, haz de cuenta. O sea, sí fue algo muy difícil, muy difícil. Yo fui de los últimos que me salí, los demás fueron saliendo desde el principio. Entonces, pues ese tipo de nados te dejan un sabor así, amarguito, ¿no? Una mala decisión, fíjate lo que es. Y además, pues a lo mejor pues no no es que Tania no supiera, pero yo se lo pedí. Claro. A lo mejor si ella me hubiera dicho en ese momento, no, oye, no te lo tomes porque no sé algo. Sí. Pero yo mi necesidad, en mis deseos de no recaer con el frío, lo que estábamos acostumbrados en aquel entonces era tomar un café o un té. Claro. Y sin duda alguna hubiera sido algo mejor, yo estoy seguro. Pero bueno, una mala decisión, mal error, y ha sido mi única vez que tuve que salir de un nado de aguas abiertas. Wow. Con ese dolor. Wow. Y eso te deja marcado por vida, ¿no? Sí, sin duda. Pero un sí, gran aprendizaje, ¿no? También muy aprendizaje. Muy buen aprendizaje. Claro. Porque eso dices, no, ya no vuelvo a inventar. Con mis nadadores no invento nada. Con mis nadadores, a ver, probamos, ensayo, error en entrenamiento. Y en el evento ya nada más lo que sabes que sí te va a funcionar. Claro. Coco, si tuvieras que cambiar algo en la natación mexicana, si tuvieras esa oportunidad, ¿qué sería y por qué? Ay, Martita. Bueno. Fíjate que yo no estoy muy actualizado bien con la situación de los eventos actualmente, porque ya no he tenido necesidad de ir a los eventos de primera fuerza, pero hay algo que yo creo que seguimos haciendo mal en México, que estamos acelerando el proceso de nuestros deportistas, de nuestros nadadores, y no muchos saben trabajar a largo plazo. Y el resultado para buenos resultados en el alto rendimiento es un plan a largo plazo, que yo siempre, desde que estuve como entrenador, hicimos proyectos con Borrego, con Armando Sánchez, con Memo Ugarte, con Poncho Álvarez, Rafael Belmonte, porque éramos de la comisión técnica. Yo trabajé muchos años al lado de Rafa Belmonte, por eso también una estima muy especial a él. Ricardo Florido, todos los que han escuchado, los que fuimos, y ahora muchos nuevos también, Marmolejo, y siempre en todos los proyectos hemos hablado de un proyecto a largo plazo. Y dentro de ese proyecto a largo plazo es no acelerar el proceso de los nadadores infantiles. Y nosotros en México a lo mejor hemos tenido campeones mundiales en infantil B y en juvenil A. Pero el problema es que no te llegan a primera fuerza. No te llegan. Y entonces yo, de momento, yo no realizaría eventos nacionales de infantil B, por ejemplo. Tú, Martita, saliste de esos eventos. Fuiste campeona nacional en infantil B. Y desgraciadamente ya en juvenil ya te costó trabajo. Y primera fuerza, pues ya ni se diga. Porque se presiona mucho a la gente, tanto físicamente y mentalmente. Es mucha presión. Entonces a los atletas los tienes que llevar de acuerdo a sus capacidades. Y ahora estamos viendo que en la natación los atletas te duran hasta los 30, más de 30 años. Antes en México un nadador que te duraba hasta los 24 años era un nadador viejo. Claro. Yo tuve también la experiencia, después de que me retiré de entrenador del CEDOM, en el año 2000, me buscó una nadadora que había sido entrenadora mía en el CEDOM también, con Memo Ugarte, Lorena Pontones, y pues, ella seguía activa, había hecho triatlones, intentó clasificar hasta el 96, hasta Juegos Olímpicos, en 100 libres, y no dio la marca, no dieron la marca en relevo y se retiró, pero siguió haciendo eventos. Y en el 2001, 2002 me buscó y dice, oye, quiero volver a regresar a competir.
y yo por dentro tenía 26, 27 años, si mal no recuerdo. Le digo, ¿para máster o para primera fuerza? No, yo quiero primera fuerza, ¿qué no crees en mí? No, claro que sí. Aquí el chiste es tener el tiempo para eso, porque además ella ya era profesionista. Yo me organizo, Coco, y me acuerdo que vivía casi enfrente del club, y llegaba a las 5 de la mañana, corría, antes de que abrieran el club, corría afuera en la calle, entrenaba su primera sesión en la mañana, luego se iba a trabajar y regresaba a entrenar su segunda sesión en la tarde. Y siendo una nadadora de 27 años, ese año, para Juegos Centroamericanos, no recuerdo ahorita dónde fue la sede, no recuerdo si fue Venezuela, no recuerdo ahorita cuál, fue parte del relevo de primera fuerza. Pero fue simpático porque iba con puras nadadoras de 19, 20 años y ella era la señora de 27, casi. Pero lo interesante fue que después de tanto tiempo, ella regresó e hizo su mejor tiempo en 100 libres. Wow. Mejor que el que había hecho en el 96. Ella se había retirado con un 59.3, 59, algo así. Y si mal no recuerdo, esa vez para ser parte del relevo hizo, no fue 58.9, 59.0. Pero sí logramos bajar un poquito. Entonces, pues ahí te das cuenta que realmente la vida del nadador, del atleta es más larga. Entonces estamos trabajando al revés en México. Empezamos muy, muy jóvenes. Tenemos muy buenos resultados en Infantil B, excelentes resultados en Juvenil A todavía. Y en Juvenil B se mantienen ahí, pero ya en primera fuerza ya no aguantamos el ritmo, ya la curva de desarrollo se aplana, la curva de desarrollo. La curva de desarrollo debe ser así, y cada vez se reduce, pero siempre hay mejoría. Y en México hemos tenido estas curvas que van subiendo y de repente se aplanan. Y ahí se quedan. Y esa es una pena, porque estamos acelerando el proceso de los atletas. Y además, por lo mismo lo que platicamos al inicio de esta plática, el apoyo en México, no hay las facilidades para que ellos sigan estudiando y entrenando al mismo tiempo, ¿no? Es muy difícil en México hacer eso. Claro. Oye, Coco, aprovechando, hace ratito comentó Arlene González, que nos está viendo también, y dice, y decía, gracias por confiar en mí y llevarme a cruzar mis límites. Toda mi admiración y gratitud, papá Coco Coach. Es mi hija que nunca tuve. Claro. Mi hija que nunca tuve. Y se le quiere mucho, la queremos mucho también yo, y es una persona que ella fue nadadora juvenil, es un ejemplo, pero nunca sobresalió, porque también se retiró muy joven, porque hizo otras cosas. Es una niña medio inquieta. Ahora que la conozcan van a ver, ella hizo teatro, hizo otras cosas fuera del deporte, y por azar el destino regresó a Masters, ya a los 20 y tantos años, y empezó a buscar, y le invité a un relevo del Canal de la Mancha, y cuando ya me di cuenta, ya estaba, oye, voy a cruzar el Canal de la Mancha sola, y ahora voy a hacer esto, y ella solita, o sea, yo, con un líder que ella se fue guardando sus metas, y no la paro ahora, no la paro, pero... No, ya con lo último que acaba de hacer queda claro que no la paras, o sea, qué bárbara, ¿no? Sí. Oye, Coco, sin duda, antes de cerrar, cuéntanos, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué esperas o qué planeas para el próximo año? ¿Qué traes en puerta? Mira, fíjate que este año, pues, obviamente sabemos todos que hemos vivido un año difícil por la famosa pandemia. Entonces, primero tenemos que dar gracias de que estamos aquí con la gente que queremos, que conocemos. En el proceso se han ido amigos, algunos conocidos nadadores masters, con los que yo alguna vez competí en un carril, en un hit, y desgraciadamente se nos adelantaron. Entonces, el simple hecho de estar aquí, pues, nos motiva para seguir adelante, pero también para cuidarnos. Entonces, yo lo que digo, que ahorita para el año que entra hay que ser muy cautelosos, tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo. Yo actualmente todos los días hago ejercicio, yo, por ejemplo, todos los días. Yo ya no me hago un día que no haga ejercicio. Si no hago ejercicio, siento que me falta algo. Y tengo algunos proyectos, Arlene, otros nadadores, ya estamos preparando, a lo mejor no para el 21, algunos se van a ir posiblemente por lo que estamos viviendo al 22. Claro. Algún relevo de nuevo, no solo en Canal de la Mancha, sino también por otros lados. Con José Luis Prado, mi amigo,
y con que es ganador olímpico del 68 y 72. Tenemos ahí un sueño de cruzar, de dar la vuelta a Manhattan juntos. Ay, qué padre. Entonces, lo queríamos hacer este año que cumplimos 65 años, pero este año lo va a ser difícil. Y además seguramente va a haber hay lista de espera en Manhattan, entonces no lo vamos a hacer. Pero es un sueño que aún no lo vemos ahí. Cumplimos ya 65 años el próximo año, él y yo, y queremos darnos nuestro regalo de dar la vuelta a Manhattan nadando. Arlene tiene algunos retos por ahí interesantes, otros nadadores nuevos me están brindando su confianza, que están empezando conmigo, y desde retos de 3 kilómetros, otros de 5, otros el Ocean Man de 10, otros ir al Cancún, Isla Mujeres. Entonces, tengo algunos nadadores, y uno de ellos también muy importante, lo tengo que decir, Martita, vamos a ir al Panamericano. ¡Sí! Vamos a ir al Panamericano. Y Laura Vaca, que sigue con sus proyectos. Laura Vaca, esa Laurita también es incansable, ella con sus campeonatos mundiales. Ella sigue, pues ustedes saben que es récord mundial en Masters, tiene algunos por ahí. Entonces, que se siga manteniendo con esas. Ya ahorita, a esas edades, yo les digo, ya mantener los tiempos es difícil, pero mantenernos en forma y muy cerca de esas marcas y ser los mejores de tu categoría es más que suficiente. Y ella también tiene algunos retos de aguas abiertas a futuro, pero este 21 es muy difícil todavía tenerlos ya programados, ¿no? Entonces yo creo que algunos se van a ir al 22, pero sí, ya estamos empezando ahí cada vez, pero con mucha seguridad, con mucha calma, porque sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque ahorita en este mes de diciembre sí estamos viendo, ya en México lo estamos sufriendo, ¿no? Ayer vi las noticias y es muy triste oír las noticias de cada vez más enfermos, más hospitalizados. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos? Sí. Hay que llevarlo con calmita y el deporte es salud, entonces hay que hacerlo por salud. Así es, sin duda. Oye, Coco, pues ya estamos llegando al final. Sabíamos que iba a ser una plática extensa y nos quedamos con ganas de más. Pero no sé si hay algo con lo que particularmente tú quisieras cerrar esta conversación. Pues sí, yo creo eso. Fíjate que algo que he aprendido en estos años, que doy gracias de haber tenido estas vivencias en el deporte, en la natación, porque al final del día, lo que yo quiero transmitir a la gente que se acerca y que me brinda su confianza, es que sigan haciendo algo para ellos, para mantenerse saludables físico y mentalmente. Ahorita el estar activo te ayuda mentalmente, más que preocuparte hay que ocuparse, y yo he tratado de regresar a muchos nadadores, exnadadores, de estar en la inactividad, de traer algunos kilitos de más y reintegrarlos y que vuelvan a agarrar ese amor al deporte, a algo que les brindó mucho de jóvenes, pero que yo entiendo, por ejemplo, Martita, yo lo entiendo, ella un momento que entrenaba horas a la semana y sacrificó muchas cosas, como te he dicho, con muchos nadadores. Entonces hay un momento que quedan hasta el tope y dicen, no, ya no quiero ver una alberca, ya no quiero eso. Se cansan de un programa, de tener retos. Entonces yo tengo nadadoras que ahora son corredoras de maratón, por ejemplo. Ana Rodal, que fue campeona mundial en Gotemburgo, ella logró su mejor marca a los 29 años en 200 mariposa. Mejor que cuando era primera fuerza. Y fue al Campeonato Mundial de Gotemburgo y fue campeona mundial. Y compitió varios mundiales, fue a Montreal, fuimos a otros eventos. Pero hubo un momento que con el trabajo, con la presión profesional, dijo, ya no puedo. Pero, ¿y qué vas a hacer? Tú tienes que seguir haciendo algo. Y empezamos a correr, y fuimos a correr medio maratón a Las Vegas, y fuimos a correr medio maratón aquí. Y hace unos años fuimos a correr el maratón de Nueva York con Arlene González y con Ana Rodal, 2 nadadoras corriendo un maratón, con Tania, obviamente, y con otra corredora también, que ella sí es corredora, que también nos ha acompañado en los últimos años. Amiga, una gran amiga, Ingrid. Entonces, los 5 fuimos a correr el maratón. Entonces, aquí lo importante es transmitir eso, ¿no? Que, ok, a lo mejor ya no quieres hacer esto, ¿no? Pero tú mantente activo, por salud. Y además el deporte es así, es lo que te digo, el objetivo es llegar y lograr cada quien sus metas, motivarte, que tú tengas una motivación para pararte cada día a ir a trotar, a ir a hacer tu clase de yoga,
a ir a nadar, a hacer tu sesión de entrenamiento con tus amigos del equipo, o si vas solo a hacer tu sesión de entrenamiento solo en la alberca, pero, y que el fin de semana sabes que te vas a encontrar en las estacas con tus amigos para hacer un nado, y te vas a ir a desayunar, o te vas a echar una cecinita después de nadar. Sí. Todo eso es la convivencia, entonces, que se mantengan activos, porque al final es salud. Y, por ejemplo, el caso de Jaimito, no lo voy a decir abiertamente, pero tuvo un problema físico hace 2 años, y lo que lo sacó adelante, y lo que, gracias a Dios, Jaimito sigue siendo el atleta que es, fue el deporte. Sí. Gracias a su calidad de vida. Porque no es fácil, en el camino, aunque hacemos deporte, pues se nos puede atravesar algún problema físico, pero si nosotros llevamos una buena vida, sanos, saludables, activos, lo que se nos pase en el camino va a ser un poquito más fácil enfrentarlo. Así es. Porque si llegamos con sobrepeso, si llegamos con problemas de diabetes, si llegamos con problemas de presión, con tan alcoholismo, pues es obvio que vas a caer más fácil, ¿no? Y el deporte es algo que te mantiene activo y motivado. Entonces yo lo que busco mucho ahora, que cuando alguien me busca, que vaya por esos retos, pero que se quede ahí, que se enamore de lo que está haciendo y que es para él, no es para nadie más, porque eso te lo llevas tú. Entonces yo hoy a mis casi 65 años, yo no me imagino pararme un día y no hacer nada de actividad física. Claro. Mañana me toca trotar, pasado mañana me salgo a hacer bici, el otro día me voy a nadar, y hago algo de ejercicio todos los días. Y es parte de mi vida ya. Y eso es lo bonito, ¿no? Y cada quien con sus retos y sus sueños. Así es. Para mí, el deporte, como se los platicé una vez, el deporte para mí es la fábrica de los sueños. Sí. Y mientras tú sueñes, tu vida siempre vas a tener una meta, una visión, algo por qué vivir. Cuando dejas de soñar, pues, ¿para qué vivo, no? Claro. Entonces. Claro. Martiux, ¿algo con lo que tú quieras cerrar esta conversación? Ay, Coco, pues yo estoy muy agradecida de que hayas estado con nosotros. El recuerdo que yo tengo de ti es que llegué con 13 años ahí toda miedosa, porque todos eran más grandes que yo. De hecho, me acuerdo que me decías, tú te vas a hacer pesas porque tienes las manos muy chiquitas y te vas a ir a correr. Y me pusiste a nadar en el carril con Rodolfo Zarco. Yo dije, no. Entonces ahí fue cuando me dijiste, tú puedes hacer esto y más. Y no cabe duda de que a pesar de que dejé de verte tanto tiempo, ahora que te vi en las estacas me volviste a decir lo mismo. Y pues otra vez, esto de la pasión por el agua no se me va a quitar. Y te agradezco mucho que me tomes en cuenta para ir a los Panamericanos. Encantado de la vida. Gracias, Coco. Me va a encantar acompañarte. Gracias por tu confianza una vez más. Oye, Coco, y de mi parte, bueno, además de agradecerte, yo no tenía tanta cercanía contigo, pero me quedo con una sensación increíble, independientemente de todo el conocimiento que tienes, independientemente de toda la experiencia que tienes como atleta, como entrenador, ¿no? Las distintas disciplinas acuáticas, sin duda se transmite esta cercanía, ¿no? Que tienes con cada una de las personas con las que trabajas, digamos, entrenas, ¿no? Y se nota de ambas partes, ¿no? No solo de lo que transmites tú, como hablando, sino también, no por nada tenemos a grandes nadadores aquí ahorita y hablando de ti y apoyando tu trabajo y se nota que de ambas partes está el corazón puesto así y sin duda, pues es no solo por lo que sabes, sino también por lo que transmites, eres un gran ejemplo para nosotros y ha sido un honor tenerte por acá. Y déjame decirte que Rotillas pregunta que si va a haber una segunda parte y Arlene dijo que esto tenía que ser por capítulos, porque eres un libro abierto. Entonces, tú dirás. Pues cuando quieran, cuando no tenga nada que hacer me avisan y platicamos. Ya estás, nosotras abrimos el espacio y sin duda felices de volverte a tener por acá. Encantado. Y ha sido de verdad un placer muy, muy, muy grande
tenerte por aquí. Y bueno, me toca hacer la parte del comercial. Chicos, acuérdense, si les gustó esta conversación, no sean malitos, regálenos alguna reacción de las que te permite Facebook. Me gusta, me encanta, me importa, me sorprende, lo que sea que les haya pasado en esta conversación. Y también ayúdenos compartiendo el video en sus distintas redes sociales para que esto vaya llegando a más y más personas. Recuerden que también pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Por si se perdieron algunas de las primeras conversaciones, búsquenlas en YouTube, ahí las encuentran todas. Y pues nada, ha sido un placer conversar con todos los que están, los que no vemos en la pantalla, y por supuesto contigo, Coco, muchísimas gracias. Gracias, Anita, gracias a ustedes, gracias, Martita, por darme este espacio y estar cerca de toda esta gente que quiero tanto y que tanto me ha dado, y pues lo único que yo intento es darle a mi deporte, regresarle un poquito de lo mucho que me dio la natación, y me sigue dando, gracias a Dios. Entonces, por mí encantado, gracias, Anita, la verdad es que yo sabía que me lo iba a pasar muy bien, pero no sabía que tan bien, y no fue muy agradable, y gracias por la gente que nos acompañó, y sí, tienes razón, yo he visto muchas de sus pláticas que a veces no he podido ver, porque Tania no me deja, porque me pone a ver sus series, no es cierto. No, porque hacemos otras cosas, que el nieto, ya saben, también ya somos abuelos, entonces no hemos podido ver, pero las veo en grabadas, y es muy padre. Así he visto a Rafa Belmonte, algunas las he visto en vivo, como Marmo, con Florido, pero si no, me las aviento ahí en repetición instantánea, y es muy padre tenerlas ahí. Gracias. Buenísimo. Pues listo, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. Bye, Martita, bye, gracias.